Usted ha dicho reiteradamente que primero, antes que otra cosa, la justicia y el combate a la corrupción. También ha expresado su respeto a la autonomía de los poderes de los estados. Sin embargo, existe un clamor popular contra la deficiente y corrupta procuración de justicia en los estados del país, donde jueces y magistrados se han convertido en una mafia nepote que reparte los cargos del poder judicial a hijos, primos, amantes, amigos, dejando fuera a personal con carrera judicial. Hay más militares, funcionarios y hasta gobernadores sancionados que jueces y magistrados por ineficacia y corrupción. Pasa lo mismo con las fiscalías, donde para resolver los casos de alto impacto inventan pruebas y declaraciones. Un ejemplo es en Guerrero, donde un padre y su hijo fueron secuestrados por judiciales y luego presentados como culpables de homicidio de un empresario. Este tipo de inmoralidades del Poder Judicial se repiten a lo largo del país. Mi pregunta es, ¿cómo hará usted para que la justicia y el combate a la corrupción de la Cuarta Transformación alcance también a la corrompida procuración de justicia en el país, respetando la autonomía de los poderes de los estados? ¿Ha pensado que también hace falta una purificación del Poder Judicial en el país para que haya justicia confiable y sobre todo expedita? Sí, mire, yo creo que se va a ir avanzando cada vez más en la impartición de justicia. En efecto, había un mal ejemplo de parte del Poder Ejecutivo. Se castigaba a los adversarios, se fabricaban delitos y se garantizaba impunidad a los cercanos. Se castigaba a los que no tenían agarraderas, influencias, a los que no tenían con qué comprar su inocencia. Todo eso va a cambiar y ayuda mucho el ejemplo que se dé desde el Ejecutivo. Si no hay impunidad, si el Ejecutivo no protege a nadie, esto va a ser la diferencia, porque antes había consigna de parte del Ejecutivo, intervenía el Ejecutivo en el Poder Judicial para que se actuara a favor o en contra de las personas. También antes el procurador era un empleado del presidente. Ahora el fiscal general, que antes era el procurador, es independiente. Yo no hablo con el fiscal, lo saludé la última vez hace una semana en un acto, pero desde que lo nombraron nunca me he reunido con él, ni he hablado por teléfono con él. Yo creo que ya lleva como 2 meses y no me he reunido con él ni he hablado por teléfono con él, con el fiscal, porque es independiente, es autónomo. Lo que estamos nosotros planteando es que todos los asuntos que tienen que ver con la Fiscalía se deben de atender y vamos a estar presentando cuántos asuntos se han enviado a la Fiscalía y qué ha habido de respuesta. En cuanto al Poder Judicial, lo mismo. No
hay autorización de nadie para ir a pedir favores a jueces, a magistrados, a ministros. Es un poder independiente, es un poder autónomo. Eso no existía. Antes había hasta teléfono directo del presidente de la República al presidente de la Corte, un teléfono rojo. Y a lo largo de la historia, sobre todo en el Porfiriato y después de la Revolución también, el que mandaba en el Poder Judicial era el presidente. El Ejecutivo era el poder de los poderes. Eso se terminó, se acabó. Es de los cambios muy importantes. Y yo celebro que ahora en la renovación de la Suprema Corte estén llegando ministros nuevos. El presidente de la Suprema Corte es un hombre honesto, recto. Entonces tengo confianza de que se va a limpiar el Poder Judicial, pero lo tienen que hacer ellos, lo tienen que hacer los propios integrantes del Poder Judicial. No lo puede hacer el Ejecutivo. Sería una interferencia, sería violatorio de la Constitución, porque es un poder autónomo. Yo espero que se limpie el Poder Judicial, que los jueces actúen con apego a la ley, que no sean corruptos, jueces, magistrados, que los ministros también sean gente íntegros, mujeres y hombres, que actúen con integridad. Es un proceso. Y luego están los poderes de los estados, que son gobiernos soberanos, también autónomos. Sería muy bueno que los presidentes de los tribunales superiores de justicia de los estados no fuesen empleados de los gobernadores, porque resulta, con todo respeto, que la mayoría de los presidentes de los poderes judiciales en los estados, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, depende del gobernador, casi en todos. Es una mala costumbre. Entonces no hay independencia. Cuando fui jefe de gobierno, fueron a verme los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en ese entonces, para decirme, porque iban a elegir al presidente, que si cuál era mi opinión, y les recomendé que de manera libre los magistrados eligieran al presidente. Estaban sorprendidos, pero así se hizo, de manera democrática. Los mismos magistrados en el Distrito Federal eligieron al presidente. Eso no se acostumbraba
y todavía no se ha cambiado esa práctica en la mayoría de los estados. Ojalá y se le dé libertad, autonomía, o que el Poder Judicial en los estados se revele. La libertad no se implora, se conquista. ¿Cómo van a estar los del Poder Judicial en un estado o los del Poder Legislativo en un estado? Porque también sucede con los congresos locales, subordinados a los titulares del Poder Ejecutivo en los estados. Es un proceso de cambio. Y regresamos a lo de ayer. Imagínense que ahora los trabajadores van a poder elegir a sus dirigentes. Voto libre, secreto. Me han informado que se aprobó en el Senado también una modificación al artículo 123 para que la democracia sindical aplique a los trabajadores al servicio del Estado. Ojalá y se apruebe, porque entonces también los maestros van a tener que elegir a sus dirigentes sindicales con voto libre, directo, secreto. Y la verdad va a ser muy interesante observar una elección de todos los maestros de México para ver quiénes van a ser sus dirigentes en elección abierta, libre, con voto secreto. Y sería extraordinario, eso sería un paso más, que estas elecciones las organizara el Instituto Electoral. Se podría llevar a cabo. Entonces, todos, sin compra de voto, sin amenazas, voto libre. Imagínense, en el sindicato petrolero me lo plantean, me lo están demandando, pero yo no puedo intervenir. Ahora, ya con la nueva ley, los dirigentes de secciones del sindicato petrolero tienen que ser electos por los trabajadores. Voto secreto. ¿Saben cómo votaban? Tenían que mostrar su identificación. Y ahí los apuntaban. Y claro que habían represalias. Se ponía cerca de la mesa donde estaban votando un representante del sindicato para estar apuntando. Ya eso se termina y vamos a cuidar de que se respete lo que se está aprobando en la ley, que no haya simulación.